Una nueva información de la CNN acaba de confirmar lo que los Estados Unidos más temía y quería esconder, y es que Irán le ha golpeado mucho más fuerte y mucho más duro de lo que eran capaces de reconocer, y ahora todo el mundo lo sabe porque acaba de salir a la luz. Y esto lo ha sacado la CNN, no un medio iraní o un medio ruso, un analista antiimperialista de izquierdas en YouTube al que Washington pueda descalificar fácilmente. No, la CNN. El canal que durante décadas ha sido el altavoz más fiable del poder norteamericano, el mismo medio que transmitió en directo la primera guerra del Golfo como si fuese un videojuego. Bueno, pues ese medio acaba de publicar una información a través de un reportaje en sus redes sociales y también en directo en su televisión, donde deja bastante claro que la mayor parte de las bases militares estadounidenses en Oriente Medio han quedado destrozadas después de la guerra con Irán. Que las tropas de los Estados Unidos llevan semanas instaladas en hoteles, que los radares que tienen los Estados Unidos están completamente en ruinas y que el coste real de esta guerra no es el que el Pentágono se atrevió a confesar ante el Congreso, que ya era bastante grande, era 25.000 millones de dólares. Bueno, pues están diciendo que es seguramente bastante más que esto. E insisto, no es un rumor. No es una filtración anónima, es una investigación periodística por parte de la CNN con fuentes dentro del propio aparato de defensa. Y esto lo está cambiando absolutamente todo en una guerra en la que, bueno, pues la mejor estrategia que tiene Donald Trump recientemente es subir este tipo de vídeos. Oficial de la Casa Blanca, repitiendo ganar durante una hora entera. Tan desquiciados, y lo último que han hecho ha sido compartir también por parte de la Casa Blanca esta imagen donde podemos ver a Donald Trump con un montón de cartas del Uno, del juego del Uno, donde pone I have all the cards, tengo todas las cartas, sin entender de manera torpe, cualquiera que haya jugado al Uno lo sabe, que en el Uno, si tienes más cartas, es que estás perdiendo. De hecho, el propio nombre del juego indica uno, dices uno cuando solo te queda una carta y ya estás a una carta de ganar. Ganas cuando te deshaces las cartas, y aquí dice Donald Trump, tengo todas las cartas, eso quiere decir que estás perdiendo, pedazo de zoquete. Pero bueno, en fin, vamos con los datos, vamos a ver con lo que se está explicando, lo que está saliendo a la luz ahora mismo, porque los datos en este caso son absolutamente demoledores. El Pentágono acaba de declarar ante el Congreso de los Estados Unidos que la guerra ha costado, os lo decía hace un momento, 25.000 millones de dólares, que para que os hagáis una idea de la escala de ese número, es más de lo que Estados Unidos gasta al año en asistencia alimentaria para familias en situación de pobreza. Es más de el doble del presupuesto anual de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Es el equivalente a dar cobertura sanitaria básica a millones de estadounidenses que hoy en día no tienen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ese dinero existe. Claro que existe, si no, no se podría haber gastado. Existe, pero para determinadas cosas, como por ejemplo para bombardear Irán. Y no existe, según Donald Trump, para garantizarle, por ejemplo, a un ciudadano americano medio que no se va a arruinar si se enferma, que es el principal problema de Estados Unidos económico. Que la primera causa de bancarrota de las familias es literalmente por no poder pagar facturas sanitarias. Pero aquí viene el primer gran golpe. Esos 25.000 millones de dólares son mentira. No mentira en el sentido de que se los hayan inventado, de que han existido y se los han gastado, desde luego. Solo mentira en el sentido de que son una cifra deliberadamente incompleta. Tres fuentes explican aquí en la CNN, familiarizadas con las evaluaciones internas del Departamento de Defensa, le han dicho a la cadena que el número real, cuando se incluye, por supuesto, la reparación de las bases dañadas y la reposición de todos los equipos multimillonarios destruidos, está mucho más cerca al cálculo de los 40-50 mil millones de dólares, más del doble. Y según algunos economistas y legisladores demócratas, si añades además el impacto macroeconómico total, esto es, el coste para la economía estadounidense que ha tenido esta guerra absurda que lleva 2 meses, pues podría llegar a estar entre 630 mil millones y 1 billón de dólares. Esto es, 1.000 millones, 1 millón de millones, perdón. 1 billón. El representante demócrata, que se llama Ro Khanna, lo ha dicho en la cara del secretario de Guerra Pete Hegseth durante la audiencia que ha habido en el Comité de las Fuerzas Armadas. Le ha dicho, la cifra de 25.000 millones está completamente equivocada, es falsa. Y Pete Hegseth, que en ningún momento ha podido desmentir con datos concretos esto, ha respondido atacando a los demócratas y, bueno, pues con las chorradas estas típicas con las que responde la Casa Blanca hoy en día. Es lo que hacen, cuando no tienen argumentos, o hacen el ridículo, o insultan al mensajero, le dicen que son comunistas, bla, bla, bla. Bueno, hablemos de lo que se ha destruido,
que imágenes hemos visto muchas y además han formado parte incluso de la propaganda de Irán, como este vídeo, por ejemplo, que compartió la cuenta del propio Jamenei, del Jamenei padre, del que perdió la vida bajo los bombardeos. Bueno, pues utilizan su cuenta para compartir propaganda y pusieron este vídeo de un F-35, uno de los aviones más caros de los Estados Unidos, siendo derribado por Irán, cuando desde Estados Unidos Donald Trump decía que era imposible que eso ocurriese porque Irán estaba completamente destruido y no tenían capacidad militar alguna. Bueno, pues ahí está, de repente, cómo se evaporan millones, centenares de millones, que es lo que cuesta este tipo de aviones. La investigación de la CNN, como os decía, ha revelado que los ataques iraníes dañaron al menos 16 instalaciones militares estadounidenses repartidas en 8 países de la región. 16 bases distintas. La mayoría de las posiciones militares norteamericanas en Oriente Medio dañadas. Y esto no es una retórica antiimperialista de alguien a quien le gustaría que se fuesen de ahí, no. Esto es una investigación periodística con fuentes del propio aparato de defensa estadounidense. Una fuente con acceso directo a las evaluaciones de daños dijo literalmente: nunca había visto nada parecido en bases americanas. Nunca había visto algo parecido. Explican que fueron ataques rápidos, precisos, con tecnología avanzada, y es normal, porque Irán llevaba meses, años, décadas preparándose para un escenario como este en el que Estados Unidos les atacase. ¿Qué es lo que se destruyó exactamente? Bueno, algo importantísimo, los radares. Las comunicaciones son esas esferas gigantes que se ven en imágenes satelitales, que se llaman radomos, que protegen los sistemas de transmisión de datos, que le dan a los estadounidenses una visibilidad tremenda sobre toda la región. Bueno, pues en una sola base Irán destruyó todos estos radares, menos uno, en menos de un mes. También han destruido todos los sistemas de defensa antimisiles del radar THAAD en Jordania. Han destruido aviones, un Boeing E-3, un F-35, otros cuantos F-15. Han perdido una gran cantidad de armamento, han perdido una cantidad de drones también espectaculares y sobre todo los han perdido a cambio de unos bombardeos por parte de drones iraníes que son baratísimos, que cuestan entre 15.000 y 30.000 dólares cada dron y cada cosa que ellos se cargan cuesta millones. El F-35 que os decía antes, que es lo más importante porque es el avión de combate más caro del mundo, si no me equivoco, es el más caro del mundo. Hay una base icónica de los Estados Unidos, Al-Udeid, que está en Qatar, es el centro de mando del poder aéreo norteamericano sobre 21 naciones diferentes. Ha sido golpeada no solamente una, han explicado, sino 2 veces, con daños significativos, según fuentes internas. El cuartel general también, en la 5ª Flota Naval Americana en Bahrein, ha sido que la estimación ahora, después de haber sido golpeado, para poder repararlo tienen que gastar 200 millones de dólares. Solamente esa base. Y el gran secreto que explica cómo ha sido posible todo esto es que Irán en 2024 adquirió en secreto un satélite chino, cuentan en la CNN, de alta resolución. Entonces pasaron de imágenes satelitales borrosas, muy malas, a imágenes casi tan detalladas y nítidas como las que utilizan los propios estadounidenses en esta guerra. Y por primera vez en la historia Estados Unidos combatió contra un adversario con una capacidad satelital comparable a la suya, y eso evidentemente lo cambió todo, y sufrieron. Y mucho. Bueno, ¿qué están diciendo ahora en Washington al respecto de este asunto? El Pentágono, ¿cómo no?, ha emitido un comunicado diciendo que las fuerzas norteamericanas permanecen plenamente operativas con la misma preparación y efectividad de combate. Pero claro, ¿qué van a decir? También se supo además que la gran mayoría de las tropas estadounidenses habían sido evacuadas de sus posiciones y estaban trabajando desde la relativa seguridad de hoteles. En hoteles, porque sus bases han sido destruidas. El ejército más poderoso del mundo en hoteles. Vamos, operacionalmente óptimo, decían. Sí, sin duda alguna. Y ahora pasemos a la gran mentira política, porque Donald Trump lleva ya semanas diciendo que la guerra ha terminado. La última que la dijo fue hace unos pocos días diciéndole al Congreso: no tengo que pedir permiso para continuar la guerra, como constitucionalmente tendría que ser después de 60 días de guerra sin haberle pedido permiso al Congreso, porque dice la guerra ya ha acabado. Ya ha acabado además en victoria, ¿eh? Sigue diciendo Irán está muriendo, se está muriendo por hacer un trato, lo están deseando, que en cuanto se llega a un acuerdo los precios del petróleo van a bajar, que todo está bajo control, que es una gran victoria, y la realidad, como ya estamos viendo, es exactamente la contraria en cada uno de esos puntos que os acabo de decir, y se parece mucho más la realidad a este ridículo de no, tengo todas las cartas. Sí, tienes todas las cartas, eso quiere decir que estás perdiendo y además te las está moviendo. La guerra no ha terminado. Hay un alto al fuego, eso es cierto, un alto al fuego frágil, desde el 7 de abril. Pero el estrecho de Hormuz, cerrado. La Marina norteamericana ejecutando un bloqueo de los puertos iraníes, lo cual es un acto de guerra también, por definición. Irán no reabre el estrecho hasta que se levante el bloqueo.
Y Estados Unidos no levanta el bloqueo hasta que Irán acepte un acuerdo nuclear que no va a existir probablemente a corto plazo. Y que además ya existía en el 2015 y que se cargó el propio Donald Trump en el 2018. Así que, pues aquí estamos, girando en círculos con el petróleo por encima de los $100, el barril carísimo y todo el mundo entero teniendo que pagar mucho más cada vez que tiene que llenar el depósito de gasolina, implicando ese gasto militar macroeconómico que decía antes, que va mucho más allá de lo que gastes en bombas, que tiene que ver con el dinero que se está perdiendo por haber destruido la economía de tantísimos países. Los expertos están diciendo, además, que aunque la guerra terminase mañana, los precios del petróleo evidentemente no iban a bajar de manera inmediata. El daño ya está hecho en mucha de la infraestructura de la región. Las rutas de suministro, la confianza, que es lo fundamental en economía, de los mercados en la estabilidad de la región. Todo eso va a tardar meses en recuperarse, si es que se recupera en algún momento por la torpeza de ese tipo. Y luego está la cuestión constitucional, que es fascinante en lo que revela sobre cómo funciona realmente el poder en Washington ahora mismo. La Ley de Poderes de Guerra, que es una ley de 1973, establece que si un presidente lleva a cabo operaciones militares durante más de 60 días, como os decía antes, necesita autorización explícita del Congreso para continuar. Bueno, el pasado 1 de mayo cumplieron esos 60 días. ¿Y qué dijo Donald Trump? Que la ley no aplica, que la ley puede ser inconstitucional y que el alto al fuego realmente quiere decir que ya hay paz y no hay guerra. El secretario de Guerra Pete Hegseth dijo: es nuestra comprensión que el reloj de los 60 días se pausa o se detiene con un alto al fuego. Hay que ser payaso. Esto lo dicen básicamente porque no quieren jugársela a que el Congreso les diga: esta guerra es ilegal, paren ya. Porque están perdiendo una cantidad de dinero espectacular. ¿Cómo creen que se siente un ciudadano de los Estados Unidos cuando le dicen: mire, como tenga un problema de salud, va a arruinarse? Eso sí, para pagar esta guerra que no va a ningún lado tenemos disponibles 50.000 millones de dólares. Pues uno se enfada. Y lo malo de que un ciudadano estadounidense se enfade ahora, incluso y sobre todo tal vez aquellos que votaron por Donald Trump en su momento, es que tiene unas elecciones en pocos meses. En noviembre, estoy harto de contarlo. Hay mucha tensión por ese momento, tenemos ganas de que llegue realmente. Pero es que hay unas elecciones. Y eso Irán lo sabe también, ¿eh? Sabe el problema que tiene Donald Trump con las elecciones que se le vienen porque la gente está enfadada en su país y es normal. Es normal. El senador demócrata Richard Blumenthal, le leía antes, decía que esto es una maniobra para eludir el control constitucional. Y que además se está barajando ahora mismo por parte de la Casa Blanca un ataque militar inminente contra Irán de nuevo, lo cual es profundamente perturbador porque va a poner todavía más en riesgo a todos los militares que tiene Estados Unidos ahí desplegados, que no están en bases militares bien protegidos, sino que, como os decía, están en hoteles. ¡En hoteles! Claro, y el senador, que no es precisamente un izquierdista radical, dice que, hombre, está preocupado porque él tiene acceso a información clasificada y está describiendo lo que le están contando los propios militares en sesiones a puerta cerrada como algo muy preocupante, que el propio ejército de los Estados Unidos está muy enfadado con Donald Trump por todo este manejo ridículo de una gran fuerza militar que no sirve simplemente con el músculo, hace falta un poco de inteligencia. Es que este es el cuento infantil más antiguo de la historia. ¿Qué gana? ¿El simple músculo y la fuerza de pegar muy fuerte o la astucia? Gana siempre la astucia. El músculo ayuda mucho y el que gana siempre es el que tiene músculo y tiene astucia. Pero si eres todo músculo y cero astucia, estás condenado a perder y por el camino perder todo ese músculo, en este caso perder toda la potencia militar que tienen los Estados Unidos. Y mientras tanto los republicanos, que durante meses han dado un apoyo incondicional a esta guerra, empiezan a moverse también. No porque hayan tenido una epifanía moral, sino porque la marca de los 60 días es un punto de inflexión político que muchos quieren aprovechar para tener su voto registrado. En un sentido u otro, antes de que las cosas se pongan peor y pierdan sus escaños por haberse posicionado al lado de Donald Trump cuando Donald Trump estaba haciendo todo mal. Y aquí es donde llega el segundo gran golpe de esta historia, que es el golpe geopolítico. Porque es que esta guerra no ha dañado solamente a Estados Unidos en términos de equipo militar y de dinero, que también, y es dolorosísimo, sino que ha cambiado el mapa de poder en Oriente Medio de maneras que van a tardar décadas seguramente en resolverse, o tal vez no se resuelva, quede diferente para siempre. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de salir de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A partir del 1 de mayo se hizo oficial. Los Emiratos, que son el tercer productor más grande de la organización, después de Arabia Saudí e Irak, se han ido. Y eso no es un tecnicismo de política energética que no se puede entender, no, es una señal de que incluso los aliados más estrechos de Washington en el Golfo están reposicionándose.
El director del Emirates Policy Center lo ha explicado de la siguiente manera. Dice, esto es menos sobre el petróleo y más sobre la estrategia. Es decir, los Emiratos quieren autonomía, quieren flexibilidad, quieren dejar de depender de un paraguas de seguridad estadounidense, que esta guerra ha demostrado claramente que tiene más agujeros de los que nadie quiere admitir, y cada vez que se rasca un poco o hay alguna investigación periodística independiente, como ha ocurrido con la CNN, se ve los pliegues, los problemas. Porque eso es lo que ha quedado expuesto. Hay una fuente saudí con la que ha hablado también la CNN que lo ha dicho de la siguiente manera. No puede ser la alianza con Estados Unidos exclusiva y que tampoco es impenetrable. Estos son 70 años de presencia militar estadounidense en la región, de bases que se suponía que eran absolutamente indestructibles. Mira, aquí tenemos un barco de los Estados Unidos siendo golpeado por una lancha. Después de esto, que parecía que era imposible ir contra los Estados Unidos, resulta que las fortalezas indestructibles, en 12 días de ataques iraníes, quedaron absolutamente inoperativas o evacuadas. El paraguas todopoderoso se rompió y los países del Golfo lo vieron. Y ahora lo están procesando y están sacando conclusiones, evidentemente. Una fuente israelí, que ha sido citada por la CNN, ha dicho que entre los pocos desarrollos positivos que han emergido de la guerra con Irán, la relación con Abu Dhabi destaca como una buena noticia. Fijaos en el lenguaje. Entre los pocos desarrollos positivos. Esto es un reconocimiento implícito de que el resto es un desastre. Dicen, no, por lo menos hemos tenido una buena relación con Abu Dhabi. Ya, bueno, genial. Uno de los pocos, y todo lo demás, pues una mierda. Y mientras todo esto ocurre, el pueblo iraní lleva meses bajo un bombardeo que ha dañado o destruido más de 24.000 fábricas, empresas, negocios, 10 millones de personas han sido afectadas directamente, la inflación está disparada, evidentemente, económicamente Irán ahora mismo está reventado. Igual que el Líbano, que también está invadiendo Israel. Decía, no, atacamos Irán por las armas nucleares. Bueno, ¿y el Líbano por qué? Porque nos apetece, ya, vale. Han perdido compañeros, hijos, hermanos, el miedo permanente que tiene toda la población civil. Todo eso es real, supuestamente en un ataque que era para liberar a la población. Era mentira. Todo ese sufrimiento real existe y ocurre mientras Donald Trump se pregunta si la cifra correcta del coste de la guerra es 25.000 o bueno, igual es un poquito más, son 50.000. Como si la pregunta fuese importante. Y no cuántas vidas se han destruido ahí. Porque claro, muchas veces pecamos mucho de eso. Es decir, no, se han perdido tantos miles de millones. ¿Y en cuánto valoras una vida? Claro, porque un bombazo, concretamente, muchos de ellos cuestan $1 millón de euros, de dólares. $1 millón de dólares pegar un bombazo y destruir un edificio. Sí, es fácilmente cuantificable, es objetivable. Cuesta esto, producirlo. Lleva estos elementos químicos que en reacción hace que explote y cuesta $1 millón. Su precio de mercado, en lo que se dedican los impuestos de Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuál es el precio de mercado de una vida? No hay precio de mercado de una vida porque el mercado es incapaz de crear, de generar una vida. Y por lo tanto, ¿qué hacen? No lo cuentan. El sufrimiento no cuenta, es una cuestión monetaria simplemente. En fin, Estados Unidos pidió al Congreso más de 200.000 millones de dólares adicionales para sostener esta guerra, ¿eh? 200.000. Ahora dicen, nos hemos gastado 25. Mentira. El presupuesto del Pentágono para el año 2027 es de $1,5 billones. Esto es un incremento del 42%. Es el mayor aumento del gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial. En un país, insisto, sin sanidad pública, donde millones de personas no pueden pagar la factura del médico, en un país donde el precio de la gasolina acaba de subir un 50%, castigando, por supuesto, desproporcionadamente a la clase trabajadora, que es la que conduce para ir al trabajo. Mientras tanto, Donald Trump dice, la guerra terminó, ha sido un éxito, los precios bajarán en futuro. Y los expertos en privado y en público dicen, no va a bajar, no todavía y quizá nunca vuelva a los niveles previos. Bueno, pues hay una última pieza del puzzle que merece ser nombrada, aunque en Washington prefieren no hacerlo, y es que el vicepresidente J.D. Vance, según The Atlantic, ha desafiado en reuniones privadas el retrato optimista de la guerra que le presentan los militares. Le preocupa que las cosas estén yendo mucho peor de lo que se está reconociendo públicamente y como efectivamente acabamos de ver que es así. Que hay una brecha entre lo que se dice para la prensa en público y lo que se sabe internamente, hemos visto que es así. Y esto dicho, citado por The Atlantic, por alguien dentro del propio gobierno, por el vicepresidente de los Estados Unidos, es de una gravedad espectacular. Ahora mismo tenemos, estas imágenes no lo he enseñado todavía, pero atención a esto.
Google y Apple Maps están ahora literalmente desenfocando o poniendo cosas encima para que no se vea bien en sus mapas, para que no se vean cómo están las bases estadounidenses ahora mismo, dañadas. Y las pocas imágenes que existen, se puede ver que efectivamente donde antes había estos sistemas de radar, ahora lo que hay son cráteres humeantes. Alguien está tomando la decisión de pixelar, de censurar. Alguien ha decidido que la ciudadanía no debe ver con sus propios ojos lo que está pasando en esas instalaciones. Y mientras tanto, el satélite chino que compró Irán pues sigue girando y sacando imágenes de buena calidad, que son las que hemos visto, las que efectivamente se ve cómo está destruido. Esto es lo que está pasando. No una victoria limpia en una guerra terminada. No una demostración de fuerza del gran y poderoso ejército de los Estados Unidos. Es una potencia que gastó entre 25 y 50 mil millones de dólares, destruyó a cambio 16 de sus bases, ha perdido aviones por valor de cientos de millones de dólares, ha evacuado sus tropas a hoteles y está diciendo todo el día que han ganado, cuando lo que tenemos a cambio es esto, y la propia televisión de Estados Unidos teniendo que reconocer esto. Y Estados Unidos no es que haya perdido esto en armas. Está perdido en algo más duradero, en la credibilidad de ser la potencia que dijo que era, en la demostración ante todo el mundo, ante China, ante Rusia, ante Europa, ante cualquier país que alguna vez consideró si valía o no valía la pena provocar a Washington, pues que ese paraguas que supuestamente tenía está lleno de agujeros, que la fortaleza tiene grietas y que todo lo que había prometido pues no es el éxito que decía, sino que es fracaso tras fracaso tras fracaso. En fin, amigos y amigas, las cosas están cambiando a toda velocidad. Os recuerdo que ya está a la venta mi nuevo libro, Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad. Os agradezco mucho a todos los que me estáis poniendo en los comentarios qué es lo que os está pareciendo el vídeo, porque tratamos muchos de estos temas que trato habitualmente en mis últimos vídeos, y os animo también a formar parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo.